noches a todos y muy bienvenidos al Toro por los Cuernos. Que esta noche, gracias a Dios, está lloviendo. Y parece que está lloviendo, pero lloviendo con fuerza. Pasaba yo hace un minuto por la plaza de Amboaje, que por cierto, la plaza de Amboaje está preciosa de día, pero está preciosa de noche, y está preciosa con luna, y está preciosa lloviendo. Y ahora era una verdadera maravilla. Y esta lluvia nos viene bien a todos, viene muy bien al campo, viene muy bien a los embalses, viene muy bien a todos esos virus que nos están atacando, todas estas gripes tremendas que no terminamos de sacárselas de encima, y sobre todo viene muy bien para desperdigar los malos espíritus, el mal yuyu, señores míos, a ver si llueve y nos limpia a todos de una vez por todas y nos hace nuevos. Es el milagro de la primavera, ya saben ustedes. Y ahora cojan papel y lápiz. Cojan papel y lápiz porque vamos a continuar el programa de la semana anterior. Y tengo que dar las gracias porque he recibido durante toda esta semana un montón de enhorabuenas por el programa, bueno, que no fueron enhorabuenas a mí, desde luego, sino a nuestros contertulios. Ustedes quieren saber dónde se puede comprar el libro del profesor Luis Gorrochategui y nos lo va a explicar ahora mismo, dónde se puede comprar porque ya está a la venta, el libro de la Contraarmada. Y tenemos esta noche a don Luis Gorrochategui y a don Juan Granados. Don Juan Granados, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Luis, cuéntanos, ¿dónde se puede comprar la Contraarmada? A ver. Muchas gracias, Pepa, por tus amables palabras. La Contraarmada se puede comprar directamente en mi página web, contraarmada.com. En ese caso puedo dedicar el libro y además cuesta lo mismo que en las librerías. Los gastos de envío corren de nuestra cuenta. ¿Y lo mandas dedicado? Y lo mando dedicado. Y también se puede comprar en la librería central. Ya está. A partir de a mañana. La venta de la a partir central. De mañana en la librería central. Pues ya lo saben ustedes, la Contraarmada y en la librería central o en contraarmada.com. Y don Luis Granados... Don Juan. Don Juan Granados, muy buenas noches. Muy buenas Juan. noches. Y aquí tenemos dos libros tuyos que son La historia de Ferrol en novela, en unos momentos fantásticos. Es Sí. Sartine y El caballero del punto fijo. Este libro habla de Ferrol, enséñalo tú si quieres. Sí, esta es... En realidad Sartine es, es un hijo querido por mí porque es mi primera novela. Yo había hecho, igual que Luis, había escrito una historia de Ferrol con Vía Láctea, alguna historia contemporánea también y cuestiones de historia, ¿no? Y artículos de mi especialidad, ¿no? Pero lo que es novela empecé con esta, con Sartine y el caballero del punto fijo, y que la editorial Edasa, en la mía de toda la vida, ya voy por el tercero, ese es el tercero, y estoy ya pergueñando el cuarto, ¿no? Y bueno, tiene el interés de que en realidad deviene un poco de mis investigaciones más formales de historia moderna del siglo XVIII y fundamentalmente de Ferrol y la formación del arsenal y el desarrollo de los intendentes de ejército aquí, ¿no? Y como tenía tanta documentación y tenía un verano, digamos así, un poco empañado por... Luis sabe mucho de esto, muy bien. Pues dije yo, bueno, que puedo hacer dos cosas. O dedicarme a tomar el sol o escribir una novela, y de ahí salió la idea de Sartine. Y hablas de Jorge, Juan. Sí, bueno, no quiero desvelarlo todo, porque muchos ferrolos la conocen ya. Fue un gran espía. Porque yo creo que es de las pocas novelas que hablan de Ferrol, por cierto, ¿no? Curiosamente, ¿no? Es una joya que tenemos en Galicia. Sí, la loca. Y bueno, ¿realmente de qué habla? Bueno, Nicolás Sartine es un personaje ficticio, es un intendente mandado por... tal vez el ministro fundamental, ¿no?, del reinado de Fernando VI, que fue, junto con Carvajal, fundamentalmente el marqués de la Ensenada, que era un verdadero pantófilo, un hombre que sabía absolutamente de todo y que una capacidad de trabajo extraordinaria, ¿no? Es un poco el artífice de la fundación de los departamentos marítimos que había desarrollado ya Patiño, ¿no? Y el desarrollo de una verdadera industria naval en Ferrol, ¿no?, la creación del arsenal y del astillero, ¿no? Es decir, había una primera estructura fundada por Patiño y por Campillo en La Graña, como sabéis muy bien, sí. Pero bueno, de ahí habían salido, pues nada, dos fragatas, una fragata segunda, dos navíos, perdón, el Galicia y el León, y una fragata segunda se llamaba Hermiona, una máquina de arbolar mástiles y poco más, ¿no? Pero realmente la eclosión del arsenal vino por ahí. Entonces la historia de Sartine es en realidad un intendente, un hombre del rey, ¿no? Es decir, un hombre que sirve... Hay dos tipos de personas, los comisarios y los funcionarios. Los funcionarios somos nosotros, somos gente aburridísima, y los comisarios son Clint Eastwood, es decir, aquellos que van a donde se les manda y hacer lo que haya que hacer, ¿no?
Y estos eran los comisarios, que es lo que es Sartine, ¿no? En este caso le encargan averiguar por qué se estaban cargando la gente, a los ingenieros que mandaban aquí para crear el arsenal, eso es ficción, claro, y luego ayudar a Jorge Juan, que es el gran artífice del desarrollo de la industria naval en España, y otras tantas cosas más, ¿no? Ayudar a Jorge Juan en sus tareas de espionaje en Londres, porque esta es la historia, y es real. No solo copia modelos ingleses, que a su vez los ingleses se lo habían copiado de modelos españoles, ¿no? Que ya venían de la floreciente industria naval española. En ese sentido, teníamos pocos barcos, pero muy buenos, muy bien hechos, ¿no? Y bueno, cuando el secuestro, Luis lo sabe muy bien, cuando se toma la fragata Princesa, los ingleses desarrollan su industria naval en función de esas medidas, esos gálibos españoles, ¿no? Jorge Juan, bueno, luego, claro, tiene la eclosión del desarrollo de los arsenales en Chatham, en Portsmouth, en todo el Medway del Támesis inglés, una industria naval brutal. Cuando Ensenada toma el mando de las operaciones, los ingleses tenían en activo entre navíos y fragatas 283 unidades, España 33, y no en muy buenas condiciones. Era trágico. Nadie se explica cómo era posible mantener la carrera de Indias en esas condiciones, ¿no? De lo que hablábamos precisamente el otro día. Sí. Claro. Y entonces, bueno, había que hacer algo. Y Ensenada era el hombre, era una persona con un dinamismo extraordinario, ¿no? Estudiado muy bien su figura por don Antonio Rodríguez Villa hace muchos años, pero sobre todo por un buenísimo amigo mío, que como seguramente me verá, lo quiero nombrar porque lo quiero mucho, que es José Luis Gómez de Urdáñez, que es catedrático en la Universidad de La Rioja, y el mayor experto mundial en Ensenada y ensenadismo, digamos, ¿no? Del que aprendí mucho, por cierto, y que me sirvieron mucho sus artículos para hablar de este personaje tan singular. Y bueno, Ensenada era muy amigo, la gente lista se busca, como sabemos, ¿no? Y era muy amigo de Jorge Juan, y le dijo, mira, aquí lo que nos queda es, te vas de espía con Ulloa, y bueno, en este caso no fue con Ulloa, pero en otros lugares sí. Y estos espiaban tanto de cómo se fabricaba el peltre de los botones de la Guardia Sajona, por ejemplo, cómo se obtenía el lacre más fino, o cómo se podía despiezar un barco para poder construirlo con criterios racionales. Es decir, hacer una primera planimetría y decir, no, nosotros hacemos las cureñas así, hacemos así las cuadernas de estas medidas, tal, de forma estandarizada, lo cual hace el inicio del proceso industrial. Porque antes se hacían de forma de carpintería de Ribera, es decir, como iban pudiendo, ¿no? Según la experiencia, ¿no? Bueno, y Jorge Juan, a costa de varias gripes, por cierto, como las tuyas, porque el hombre se ponía hasta aquí en el agua, el Midway, con un cartafón ahí a copiar. Sí, con anteojos, perdiendo vista, perdiendo salud, ¿no? Y se hacía pasar por varias cosas, se hacía pasar por Mr. Sullivan, un librero, un bookseller, decían, en cualquier villorrio de Londres, ¿no? Por ejemplo. Luego era Mr. Sullivan, un comerciante, incluso se disfrazaba, se vestía de marinero, era espectacular Jorge Juan, ¿no? Y entonces yo pongo un poco a Sartine para vestir, Sartine va un poco a recoger todo aquello y ayudarle a rematar la operación. La operación fue real. De esto habla muchísimo Juan Antonio Rodríguez Villasante, el antiguo intendente de Marina en Ferrol, un excelente amigo mío, y si me ve, pues lo quiero saludar también. Y estudió muy profundamente a partir del catastro de Ensenada, precisamente, de otras de las maravillas que hizo Ensenada por la historia, ¿no? Pues la llegada de no menos de 200 familias inglesas a España en general, a los 3 arsenales y también a La Habana, ¿no? Es decir, a La Carraca, a Cartagena, a Ferrol, donde llegó Edward Bryant y digamos que la creme de la construcción naval inglesa, esto es muy curioso explicar, y también en La Habana, donde un inglés fue el que inició el desarrollo y la construcción de la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, es un feedback, es decir, las primeras, digamos, versiones de esos navíos del 18 vienen de la era Gaztañeta, digamos, de Guarnizo, Santander, donde había la industria naval española siempre fue extraordinaria. Los ingleses toman esos proyectos, los desarrollan porque tienen capacidad económica para ello y quieren tomar el mar. Entonces, ¿qué hace Ensenada? Pues hace un proyecto maravilloso para conseguir una guerra defensiva, disuasoria, es decir, no puede echar barrera a los ingleses del Atlántico, ¿no? Pero lo que sí puede es vigilar la carrera de Indias, y lo consiguió durante todo ese siglo. Es decir, fue extraordinario. De hecho, en Ferrol, gracias a la llegada de estos artífices ingleses,
muchos de ellos traídos por Jorge Juan, que era capaz de convencer a quien fuera, bien fuese por el fondo de reptiles, que ya había entonces, claro. Es decir, invirtiendo grandes sumas en mejorarles la vida a estos muchachos, ¿no? O bien, incluso porque algunos eran católicos, y hay aquí una historia divertida con un cura católico que hace misa en un barco y los descubre y casi los llevan presos, bueno, el duque de Bedford detrás de ellos. Es una historia novelesca estilo Dumas casi, ¿no? Es un poco ese estilo. Pero bueno, el trasfondo histórico existe ahí, ¿no? Y entonces toda esta gente se viene para aquí, o bien porque eran católicos, como os decía, o bien porque las condiciones económicas eran extraordinarias, eran fichajes, bueno, pues comparables nada más a los grandes directivos de grandes empresas como Telefónica hoy en día, ¿no? Es decir, venían con un pastizal aquí, ¿no? O sea que la corona prácticamente es cierto que casi se arruina con Ferrol. No exactamente. Echó el resto. Echa el resto en Ferrol. Lo dio es todo. Decir, es lo dio la todo. joya de la corona, sí, nunca sí. mejor dicho. Tú fíjate, sin duda, y además en el siglo XVIII ningún arsenal superó en construcción a Ferrol. Fíjate que solo entre el año 1753, ya montado, ya de vuelta Jorge Juan, ¿no? Y en 1755 se construyeron 12 navíos de línea de primera calidad, que fue el apostolado precisamente, ¿no? Claro, eso habla de la extraordinaria capacidad constructiva que hubo aquí en Esteiro, ¿no? Es decir, es verdaderamente sorprendente, 12 navíos en 3 años. Pero antes de todo esto y antes de ser la joya de la corona, acabamos de dejar a nuestra querida armada por un lado y a la contraarmada totalmente hecha unos zorros cerca de Lisboa, y entonces el rey Felipe II, en un momento en el que es muy similar al de hoy, porque resulta que entre 1550 y tantos y 1580, casi 90, señores y señoras, el rey Felipe II declara 3 veces la bancarrota de Castilla. Por lo tanto, yo creo que en este momento es un momento muy parecido al que estamos viviendo, que estamos prácticamente, nos han dejado en bancarrota. Entonces ya empiezan las similitudes, ¿no? Entonces, un rey que está casi en bancarrota, 3 veces la declara, y de repente dice, señores, La Coruña no me vale como puerto, porque se ha demostrado que es un puerto demasiado abierto a vientos, abierto a escuadras enemigas, necesito un puerto estratégico. Y entonces se fija en Ferrol. Y Ferrol, en ese mismo momento, con Felipe II, es el germen de lo que va a ser esa maravilla de la que hablabas tú, Juan, pero sí. Es el gran cambio, porque de repente a una pequeña aldeíta con 200 almas, poco más o menos, bueno, pues al tener que albergar las flotas reales, tiene que ser una transformación fundamental en la ciudad también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo antes de nada quiero decir que los viajes en el tiempo son posibles. Son posibles y yo los conozco. Hay un científico que lo ha conseguido. Se llama Juan Granados y lo tenemos enfrente. Aquí, con nosotros. Sí, porque ¿de qué nos vale saber mucho sobre cómo era Ferrol si podemos vivir como era Ferrol? Y eso es lo que me ha pasado leyendo a Sartine, porque hay novelas históricas y novelas históricas. Cuando alguien escribe una novela que le sale por las orejas el conocimiento, ya no tiene que demostrarle nada a nadie y se zambulle en los personajes, es cuando salen las verdaderas novelas históricas. No sé, hay otras que se parece que están hechas por encargo, pero en las novelas de Juan literalmente abandonas el siglo XXI, te sumerges en el Ferrol del siglo XVIII y es una delicia que verdaderamente irrepetible. Nadie es profeta en su tierra, pero Juan lo va a ser. Juan lo va a ser porque en su viaje de ida y vuelta, porque está triunfando en España, en toda España, pues ahora por fin vuelve a Ferrol y nunca me he acabado de ir. Vuelve a Ferrol. ¿Y su otra novela, qué es esta? No. ¿Y su otra novela, qué es Sí, esta? ¿Que es Sartine 2? Sí, por el medio hay una que Sí. saqué en el 2006 que no tiene nada que ver, se llama El Gran Capitán y va sobre las campañas del Gran Capitán en Nápoles, que eso nos daría para otra. Luis hablando de tercios puede ser, o de coronelías en ese caso, ¿no? Este es, porque Sartine, bueno, la idea de la editorial es hacer una especie de serie naval, que es esta de Sartine, entreverada, digamos, con alguna otra cosa, ¿no? Para no cansar mucho, ¿no? Y esta tocaba hacer la segunda parte de Sartine en este caso,
que en este caso lo envío a una época que me parece maravillosa, que es la época de las revoluciones jesuíticas del Paraguay, ¿no? Y bueno, los prolegómenos del Tratado de Madrid, por el cual esa parte pasaría a Portugal, ¿no? Y España saldría de las reducciones, perdiendo los jesuitas, bueno, pues su imperio, su teocracia, ¿no? Porque aquello era una auténtica teocracia realmente, ¿no? Y a mí el tema de las utopías, que por otra parte me parecen bastante detestables en general, ¿no? Pero el tema de las utopías me apasiona, ¿no? Me gusta muchísimo. Me parece muy curioso esto de que un montón de gente enfervorizada creyendo todos lo mismo, ¿no? Me parece increíble, asombroso, ¿no? Sí. Y era una utopía muy bien montada, financieramente perfecta, porque tenían el monopolio de la yerba mate, entre otras cosas, y tuvo enorme éxito después, ¿no? Y las reducciones eran verdaderas factorías, funcionaban muy bien con esos indios que sabían tocar el violín, que sabían hablar en latín, no en español, sino en latín y en guaraní, porque incluso los sermones, los jesuitas, muy en su línea, los hacían en guaraní, para acercarse más a la población, y era lo que hacía sospechar a Carlos, bueno, antes de Carlos III, ¿no? a la corte del Senado y de Fernando VI, que aquello no era muy católico, que unos curas estuvieran en territorio colonial, digámoslo así, aunque realmente no se llamaba así, ¿no? Eran virreinatos y eso, eran parte de la corona realmente, ¿no? Y que tuvieran ese tipo de leyes propias, que no pudieran ir blancos no jesuíticos a esa zona, toda esa historia, ¿no? Y me quise adentrar un poco eso y lo puse en relación, además. Es una novela que tiene dos momentos, ¿no? Con la época de Felipe II, la idea de, esto me llevaría mucho, ¿no? El templo de Salomón, el Traslatio Imperii, es decir, la idea de que el imperio de Dios siempre se dirige hacia el oeste, ¿no? Desde la época de Mesopotamia, Judea, luego Roma, luego Madrid, el Escorial, claro, ¿no? Que es un tótem, ¿no? Y por qué no, digo yo, otro Escorial selvático en el Paraguay, ¿no? Y es lo que descubre Sartini, una conspiración jesuítica monumental y un tesoro oculto, claro, no faltaría más, ¿no? Que no diré dónde lo encuentran, pero es que es muy curioso porque no lo encuentran ahí. O sea que es una novela con todos los... Sí, es una reflexión, digamos, ¿sí? Sobre la utopía novelada y con un punto de humor, que es lo que hay que tener, porque Sartini es un tipo curioso de por sí, me parece a mí. Bueno, es mi personaje favorito, que voy a decir, ¿no? Porque es muy poliédrico, es una persona muy extraña por veces, ¿no? Y a la vez, bueno, pues una persona en que casi todos confiaríamos, el amigo que tendríamos seguramente, aunque pese a su mal humor y a sus cambios de estilo en cada momento. ¿Y estos libros están...? Y lo importante es la troupe que lleva alrededor. Sí, se venden generalmente en todas las librerías de España, vamos, porque Edasa comercializa en toda España, claro. Bueno, pues Sartini, ya lo sabemos, 1, 2. Mira, y entonces ahora, volviendo un poquito a Ferrol, a ese Ferrol de Felipe II, a ese Ferrol ya del siglo XVI, ¿cómo es Ferrol? ¿Cómo es Ferrol entonces y qué supone el que digan, bueno, pues ustedes a partir de ahora van a ser puerto de aprovisionamiento de la Real Armada Española? Bueno, pues luego Luis nos tiene que contar, porque yo creo que hables de los fuertes. Y eso, ¿no? Sí, pues Pero si quieres, lo introduzco rápidamente y te lo paso. Vale. Porque hay dos cosas muy curiosas, estamos de acuerdo ahí todos. Es decir, Ferrol es una ría extraordinaria. Sí. ¿Por qué razones? Pues por muchas. Entre otras cosas, fácil defensa, de ahí que los castillos, los distintos pasos y la célebre cadena, que era un cabo más que una cadena, pero bueno, que simplemente con una cadena o un cabo unido entre La Palma y San Felipe era suficiente para que por ahí no pasara un barco, ¿no? Y aparte, las baterías eran fuertes en realidad, no eran castillos exactamente. Pues eran baterías costeras brutales, es decir, que destrozarían cualquier barco que se atreviera a pasar por ahí. Luego, dentro, unos aferraderos extraordinarios de calado, de hecho, donde se hace el arsenal hay calado suficiente, hay suelo de roca, por lo tanto no hay teredo navalis, no hay la broma naval que pudre los barcos de madera. Es decir, que parece que son todas ventajas. Sí había dos inconvenientes, que fue lo que luego el Marqués de la Victoria en el 18 se oponía al establecimiento aquí del arsenal. Precisamente por eso, hay varios inconvenientes. Uno, era territorio de señorío, conde de Lemos, priorato de Subia, monasterio de Sobrado de los Monses, había varias, ¿no? Según la zona de la ría, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, las ciudades de realengo como Coruña son maravillosas en el antiguo régimen porque dependen exclusivamente del rey y de su corregidor, no tienen poderes intermedios, son muy molestos y muy
desagradables en muchos casos para la gestión directa de la corona de esas cosas. De hecho, lo primero que hacen el gobierno del siglo XVIII de la monarquía española, en 1733 se carga todo el señorío que hay aquí y dice: privativo La Coruña, La Graña y Ferrol, se ha acabado. Y desde entonces son ciudades reales, ¿no? Sí. Eso es un problema. El segundo problema es lo que decían todos los tratadistas, porque pese a que el licenciado Molina decía, que era el que recorrió toda Galicia escribiendo, este puerto puede despintar como el sol, ¿no? Porque la verdad que lo era, un puerto extraordinario. La pobreza de la comarca, en el sentido de la falta de capacidad de abastecimiento. Población muy dispersa de pescadores. Claro, una marina necesita mástiles de riga, necesita harinas, claro, hasta que se montaron los hornos, las aceñas de Neda, y en Betanzos también, no había con qué abastecer de bizcocho a la armada de Alonso de Bazán, por ejemplo, claro, que eran 25.000 tíos, ¿cómo les dabas de comer bizcocho si no había con qué fabricarlo, ¿no? Y decía Sarmiento ya en el 18, aquí viven con berciñas y 4 cosas y no hay... Solo viene la canalla de fuera que aquí no se puede mantener, ¿no? Claro. O sea, la cortedad, como decían los mismos tratadistas, la cortedad económica de la zona, ¿no? Que se fue paliando con el tiempo, naturalmente que sí, pero en ese momento, en el 16, no había de eso. Y luego hay un tercer problema, esto nos podías contar mucho de eso, que el terral, como es tan estrecha la bocana, los navíos a vela, cuando sopla el terral, cuando sopla de tierra, es difícil poder salir de la ría, ¿no? Entonces, viene un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, eran todo ventajas, era la mejor ría, y ya acabo con esto. William Pitt, ya en el siglo XVIII, el gran ministro británico, ¿no? Británico ya sí, llegó a decir que si Inglaterra tuviera un puerto como el de Ferrol, lo cubriría con muralla de plata. Bien, no hay que decir más, estas ¿no? palabras de Pitt, que es primer ministro, llega a ser primer ministro británico, estas palabras, señores, se ironizan entre nosotros porque el 80 y tantos % de la población ferrolana no se las cree. Bueno, pero es muy curioso. No se las cree. O sea, ¿a qué es surreal? Y está perfectamente documentado. ¿Bien? Fíjate, lo cita Madoz en su diccionario biográfico en la cita. Yo no sé si es del Parlamento Británico, no sé si te acuerdas tú dónde lo llegó a decir. En el Parlamento Británico, se dice precisamente. Y lo cita Madoz de actas, con lo cual... no hay duda. Yo diría, con relación a lo de Pitt, que fue eso exactamente lo que hizo España. Porque España construyó en Ferrol la más formidable, por un lado, plaza naval defensiva y el más formidable arsenal. O sea que fue de plata. Volviendo, o sea que hicimos lo de Pitt mejor, porque al fin y al cabo de plata quedaría muy bien, pero de piedra maciza, granito y bronce, muy bien situado, y norais, y cabos, y lienzos, y todo lo que también sabe Juan acerca del arsenal. Claro que lo pusimos de plata, o mejor de plata. Y volviendo al 16, bueno, nos encontramos que después del fallido ataque de Drake, ya está construido San Felipe, a toda velocidad se construye La Palma y San Martín. Hay que decir que estos fuertes no tienen nada que ver con los posteriores, ¿no? Son unos reductos, unas plataformas artilleras. Claro, porque La Palma de entonces no era La Palma que conocemos hoy. Nada que ver. No tiene nada que ver. Ninguno de los... Porque hay mucha gente que dice, pero Las Palmas es posterior, es que no era ese castillo de La Palma. No, pues estaba en el mismo sitio, pero simplemente era una plataforma artillera. De hecho, en el 17 estaban prácticamente derruidos. Sí, claro. Pero lo que sí es cierto es que en el 96, en 1596... Cuando Inglaterra lanza la ofensiva contra Cádiz, mientras España lanza la ofensiva contra Inglaterra, en fin, aquella invencible que no llegó a ni siquiera a desembarcar, o prácticamente no llegó a desembarcar en Inglaterra, en ese momento, después de Cádiz, vuelven los ingleses, pretenden irse a por Ferrol, en el 96, en 1596, y ya ahí empieza la inmemorial, la invicta, la inmortal historia de ese triángulo defensivo, la inmortal historia de Ferrol. Ya en ese momento no se atreven a entrar, que iban aquellos, los supervivientes, algunos supervivientes de la contraarmada, no se atreven a entrar en Ferrol,
porque ya ven los 3 castillejos, reductos, plataforma artillera, pero muy bien, con cañones muy bien cebados. O sea que en ese momento ya Ferrol es una plaza fuerte. A finales del 16, Ferrol ya es una plaza fuerte. Bien es cierto que al correr del siglo XVII van a deteriorarse los 3 castillos hasta el punto de que informes posteriores hasta el punto de que se abandonan prácticamente. Informes posteriores lo que van a decir es que solo San Felipe debe de ser restaurado y ampliado, y La Palma y San Martín son sencillamente demolidos y construidos de nuevo. Ajá. Pero su historia victoriosa empieza en el 16 y sobre todo tiene su apogeo y su culminación en el año 1800. Claro. Fijaros, puedo leer aquí, por ejemplo, para ilustrar eso, un informe de un maestre de campo destinado a Ferrol nada menos que en 1656, prácticamente 50 años después de la construcción de los castillos, que eran realmente, como decíamos, eran fuertes, ¿no? Fijaos lo que dice: el castillo de San Martín de Padilla, que es de Padilla, como decías muy bien en el otro programa, está, por adelantado, ¿no?, está debajo de un monte y todo es casi muro sin tener ninguna defensa. El de La Palma de la misma calidad y por el suelo. El de San Felipe es a modo de plataforma y la puerta está caída de ningún provecho. Tiene 6 piezas de bronce y sin defensa ninguna por estar debajo de un monte que a pedradas pueden echar la gente de todos los 3 sin que puedan estorbar. Fijaos, ¿no?, cómo estaba la cosa. Y fíjate cómo se va a transformar. Cómo se va a transformar San Felipe y cómo se va a transformar el frente de tierra de San Felipe. Porque de hecho lo que salva a Ferrol en 1800, que es en el ataque más importante que ha sufrido Ferrol a lo largo de su historia, es en el año 1800. Hablas del año 1800, hablas de la batalla de Brión, sí. Y en la batalla de Brión, que consta, es otra cosa silenciada por los ingleses, pues que los ingleses se quedan calladitos y no dicen ni mu, porque les da vergüenza de más de una estera que han recibido por parte de los ferrolanos. En la batalla de Brión... Esa batalla, ¿sí?, que también es ironizada por los ferrolanos, y los ferrolanos te ponen una especie de mueca como diciendo... Coña. Pues fíjate. ¿Coña o no coña, señores míos? Fíjate, sobre eso escribí una carta, me acuerdo, hace unos años en La Voz, porque me había llamado la atención que organizando una merienda conmemorativa de Brión, pues habían llegado a decir que allí los ingleses desembarcaron, pero como vieron unos montes muy altos se fueron, y que un soldado se había hecho un esguince al embarcar. Eso me llamó tanto la atención que escribí una carta a un periódico, a La Voz de Galicia, puedo decirlo. Y verdaderamente me llama muchísimo la atención que los ferrolanos no tengan en la boca, sí, lo que fue Brión, porque Brión es parecido a lo de María Pita. ¿Qué fue Brión? Cuéntanos. En el año 1800 John Warren recibe una orden estricta: vete a Ferrol, destruye la ciudad y el arsenal, conviértelo en cenizas. Los ingleses ya se habían dado cuenta de la tremenda importancia estratégica, y con una flota no mucho más pequeña, y desde luego mucho mejor preparada, porque estamos con 200 años de diferencia, que la que había atacado La Coruña 200 años antes. Y con cerca de 20.000 hombres. Sí, a bordo. Con más de 20.000 hombres contando marinería, claro. Con 25.000 hombres contando marinería, más de 15.000 soldados profesionales, y 100 barcos, se va contra Ferrol, fue una cadena de brillantísimas victorias españolas. La primera victoria española fue previa. Un baluarte defensivo tiene como primera misión la misión disuasoria. Eso, verlo desde fuera, saber cómo está montada la artillería, saber la potencia de fuego que tiene, saber el modo que puede cruzar fuego los castillos, saber lo realmente peligroso que es que por entre ahí una flota. Uh-huh. Y cumplieron con un sobresaliente cum laude esa misión. De hecho, Warren no se atreve con Ferrol y comete el error de fondear en Doniños. Fondear en Doniños es peligroso. Si el mar está muy bien, es muy bonito. Como venga un temporal, se puede quedar sin flota. Estamos hablando de una flota bélica. Sí. Bien, primer error, desembarca y se va contra Ferrol, subiendo los altos de Brión. Y ahí sale la inmortal infantería de marina, comandada por Topete, 500 infantes de marina. Se van a la busca de los 5.000 soldados que se les vienen encima, y esa misma noche del 25 de agosto de 1800, les paran los pies 500 con pérdidas,
pero les paran y con graves pérdidas inglesas también, conocían el terreno, les paran los pies 500 infantes de marina, Tercio Norte, Topete, en fin, esa noche. Y esa es la segunda gran victoria española. La primera desembarcan en Doniño, la segunda, esa noche les paran los pies y tienen que parar esa noche. La tercera victoria es el día siguiente, cuando todas las fuerzas militares y civiles, que no eran pocas en ese momento, Juan lo sabe muy bien, no eran pocas. Ferrol era una ciudad, yo creo que si no la más grande, creo que la más grande de Galicia en ese momento. Hasta 1800 prácticamente sí era superior a Santiago. Es la ciudad más grande de Galicia, superior a Santiago, superior a La Coruña, y luego ya por de Lugo y Orense ni hablamos. Pues imagínate, pero por supuesto. Pues imagínate todas las milicias y todos los militares que suben allí, y ¿qué es lo que consiguen? Que el inglés no se atreva a atacar Ferrol directamente, debido a la resistencia que encuentra, y ahí se produce la tercera gran victoria. Los ingleses deciden atacar San Felipe por tierra. Warren decide atacar San Felipe por tierra. Al atacar San Felipe si consiguen tomar San Felipe, destruyen el sistema defensivo. Primero San Felipe ya barrería a los otros castillos y no barrería a la flota inglesa. Si consiguen tomar San Felipe por tierra, el plan de Warren era entonces atacar Ferrol por mar. Y lanzan un ataque al día siguiente, un ataque frontal, 15.000 soldados contra San Felipe, contra el frente de tierra de San Felipe, aquel San Felipe que ya en el siglo XVI había disuadido a la flota inglesa. Ahora lo que hace es repeler muy cruentamente a los ingleses que se lanzan. O sea, el frente de tierra de San Felipe está muy bien hecho. El frente de tierra de San Felipe tiene un foso y una separación y una altura. San Felipe fue ayudado en esa matanza por La Palma, por San Martín y por 10 cañoneras acoderadas que realmente convirtieron toda el área de maniobra de los asaltantes en un auténtico tiro bolera. Sabes que en aquella época las balas seguían siendo metálicas y rebotaban de un modo caprichoso, y cayeron centenares de una pelotera impresionante, desde el propio San Felipe, La Palma, las lanchas, San Martín, Mosquetería. 3 oleadas fueron rechazadas, con grave mortandad. Las fuentes españolas hablan de 2.000 bajas inglesas. Los ingleses Warren no suelta una presa si no ha sufrido daño. Warren soltó San Felipe después de sufrir graves pérdidas. San Felipe se mantuvo intacto. Al mantenerse San Felipe intacto, el dispositivo defensivo de Ferrol seguía intacto. El triángulo famoso. El triángulo famoso. Al estar ese triángulo intacto, Warren no podía intentar el ataque frontal a Ferrol. ¿Qué es lo que le queda? Volver por donde vino, embarcar en un embarque peligroso, porque el mar ya está empezando a picarse. De hecho, pierde 3 lanchas, pierde una cantidad de hombres, pierde caballos. Era peligroso, era muy peligroso. Warren tuvo suerte. Llega a levantarse un temporal bueno y podía haber sido como la catástrofe de Padilla de 1996. Justo, sí. Podía haber sido lo mismo, se podía haber quedado sin los 100 barcos. Warren tiene suerte, consigue embarcar y con unos 2.000 hombres perdidos manda proa a Inglaterra. Ferrol ha repelido el mayor ataque de esa época contra la costa española, y lo ha repelido exactamente como los especialistas en poliorcética, los constructores, que tan bien retrata y que es imprescindible leerse a Sartine para saber quiénes fueron los que consiguieron hacer de Ferrol una plaza fuerte inexpugnable, una plaza fuerte absolutamente hecha según las más modernas técnicas en todos los sentidos. Y sí, se van los ingleses escaldados y no vuelven a intentarlo contra Ferrol. O sea que Ferrol, puente de plata. Sí, Pitt, ahí tienes tu puente de plata. Fíjate, pero plata que brilla, ¿eh? Pero plata que brilla, de la que tenemos que estar muy orgullosos los ferrolanos, y que muchos lo ironizan y lo ponen en duda, los propios ferrolanos. Mira, os quería dar ese dato del que hablábamos antes. El censo de 1787 es que es escalofriante, a veces no nos damos cuenta. Mientras Santiago de Compostela, que era la segunda de Galicia, tenía 15.584 habitantes,
Ferrol, sin contar La Graña, que La Graña tenía 1956, tenía 24.993, Pues fíjate la 25.000 diferencia, habitantes. fíjate la diferencia. Es decir, que era, pues eso, un tercio más, por lo menos, que Santiago, ¿no? Es muy significativo. Eso sí, era una demografía californiana totalmente, de ahí la decaída posterior a partir del siglo XIX, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que había una población enorme, pero con una tasa de masculinidad altísima, porque estaba lleno de artífices que venían aquí a trabajar. Muchos no venían sin familia, ¿no? Entonces, claro, no había ese equilibrio hombres-mujeres necesario para el desarrollo de una población armónica, digamos, ¿no? Sí. Y luego eso también tiene como gran, yo creo que aportación a lo que es la población de esta ciudad, que precisamente al venir gente de todas partes, y al ser una población, si quieres, de aluvión, y al ser gente que no es de aquí, ni muchísimo menos, entonces, ¿qué ocurre? Que es una ciudad enormemente cosmopolita. Tiene sus ventajas. Porque no es, o sea, que dicen, es que Ferrol es como Cartagena, ¿no? Es mucho más que una ciudad de Galicia, Sí. es que es muchísimo más, o sea, Ferrol es la corona. Es un mosaico. Y es España, y es un mosaico de todo. Por lo tanto, yo siempre digo que podría ser incluso hasta una ciudad-estado, ¿no? Por las condiciones que tenía, tipo Venecia. No hablemos de cantonalismo. No, ya creo que lo dejamos atrás. Lo dejamos atrás. Pero bueno, volvemos. No tan atrás. No tan atrás, No ¿no? tan atrás. La joya de la corona. Es la joya de la corona. Sí, Qué sí, pena, qué pena, qué pena que no esté en la conciencia de todos que fuimos la joya de la corona y cómo ha decaído. Pero bueno, y esa ten más, decadencia... yo soy coruñés y no reniego de ser coruñés, ni español, por supuesto, ni gallego tampoco, ¿no? Pero quiero decir, también me siento, bueno, pues por lazos familiares, por mi trabajo actual, como sabéis, aquí en Ferrol, por otros trabajos que me siempre acabo cayendo en Ferrol siempre, ¿no? Es curioso. Y a mí me da bastante pena el hecho de que, por ejemplo, por presión política y una actividad muy rápida de ciertos gobiernos, pues la Torre de Hércules fue considerada Patrimonio de la Humanidad prácticamente en 3 años, ¿no? El Arsenal lo dice muy bien tanto Burgoa, que pasó por aquí, que también lo quiero saludar, que es muy amigo mío, como Juan Antonio Rodríguez Villasante. Sí, señor. Que también pasó por aquí. El Arsenal, También tengo que hacer realmente, en reconocerlo. el conjunto Arsenal astillero, más los castillos, es una joya absoluta. Quiero decir, ¿por qué? Porque tiene una unicidad arquitectónica extraordinaria. La mayoría es del 18. No se ha movido una piedra, no se ha puesto nada de hormigón en ningún sitio, ¿no? Las lambordas siguen como estaban. Si os fijáis, ahí es muy fácil verlo. Hasta una garita de las del Arsenal están trabajadas exquisitamente, es decir, por canteros extraordinarios con unas medidas maravillosas, encaja como un puzzle. Eso hay que fijarse para verlo, ¿no? Yo no sé si a veces lo que tenemos tan cerca no lo queremos mirar, ¿no? Bueno, que esto no sea patrimonio de la humanidad todavía es incomprensible. Bueno, porque los Absolutamente. patrimonios de la humanidad los están dando por cosas exclusivamente políticas. O sea, la Seguramente, Torre de Hércules, seguramente. independientemente de la Torre de Hombre, Hércules... tienes una enorme importancia, Ya, claro que pero sí. pero la gran importancia que tuvo fue César Antonio Molina. Era el ministro Bueno, en aquel yo no entonces quería de Cultura, decirlo, pero- y este señor, por el artículo 33, puso por delante del Arsenal de Ferrol, pues, el tema de la Torre de Hércules. Si es por Entonces, volumen de piedra, en fin, vamos mal, ¿eh? Vamos, claro, entonces, por eso te digo, pero está muy claro, son decisiones políticas y de hecho, precisamente los problemas que se encuentra Ferrol hoy en día son precisamente por decisiones políticas. O sea, en Galicia se ha primado durante muchísimos años el eje sur, Santiago hacia abajo, porque ha interesado muchísimo. Y entonces, Ferrol ha sido pionero en muchas cosas, no solo en esto. Por ejemplo, la primera feria de muestras de la industria naval y de muestras se hizo aquí en Ferrol. Pero ¿qué ocurre? Que en unos momentos determinados de la xunta de turno, a los conselleiros de turno se les ocurre con cuiña a la cabeza potenciar Silleda. Y aquí nos estrangulan. Y como eso, todo. Entonces hemos tenido primero muy malos padrinos, porque por nosotros, por Ferrol, han sacado muy pocos la cara. De Ferrol se han beneficiado los políticos, es decir, han utilizado a Ferrol como catapulta para promocionarse ellos en sus respectivos ámbitos y nos han abandonado. Hemos sido abandonados fundamentalmente por los políticos y decisiones políticas importantes las han tenido pues para La Coruña, para Santiago, para Lugo, para Ourense y si tú quieres para Vigo y hasta para Silleda. Y Ferrol hemos estado Bueno, dejados Coruña, de la por mano de cierto, se Dios. queja Esto de lo lo tengo mismo. que decir aquí siempre. O sea, ¿verdad? Te diré que Coruña se queja exactamente de lo mismo, o sea, que Yo- es un mal ártabro casi. Es un malazo, pero bueno. Yo sabes lo que pienso en ese sentido. Que tenemos todos que unirnos, todos los ártabros. Lo primero que tenemos que hacer, que se puede hacer, Paco Vázquez lo había dicho, el puente. La ciudad de las Rías. El puente. ¿Qué puente? El puente
que una Ferrol y La Coruña. Era la ciudad de las Rías que había propuesto Albalat. Sí, Bien. El famoso Albalat. Bien. Y esa ciudad de las Rías habría costado menos que lo que costó la ciudad de la cultura. Menos de 500 millones. La ciudad de la cultura es un monstruo instalado en Santiago, y esa gran ciudad de las Rías, que era esa gran unión de los ártabros, pues, se quedó completamente... Claro. Pepa, unámonos. Unámonos todos. Unámonos porque siempre hemos estado unidos. El Golfo Ártabro, desde la época de Plinio y compañía... Lo vamos a dejar aquí, Sí. porque me están haciendo señas y nos tenemos que ir a la publicidad. Además, el tema me encanta. Unámonos todos los ártabros. Hasta dentro de un minuto. Unámonos todos en el Golfo Ártabro, que yo te estaba comentando que cuando vino aquí precisamente Aznar, mesetario, que tú dirías, a inaugurar el puerto exterior, dijo, porque nosotros que nos encontramos aquí en el Golfo Cántabro, bueno, no estaba muy enterado del asunto. Ártabro. Ártabro de los Arrotrevas, la antigua tribu. Verdaderamente, eso estamos unidos desde el principio. La Torre de Hércules no es la Torre de La Coruña. No. No es la Torre de La Coruña, es la torre que señalaba a los navegantes, y se ve muy bien si vienes desde Malpica. Ves la torre y sabes que esa torre es el Golfo Ártabro. Esa torre es la torre de todos los ártabros. Es el faro que señalaba, el gran punto geodésico que marcaba la entrada a todos los puertos que comparten esta ensenada. Es la torre de Betanzos, es la torre de Ferrol, es la torre de Puente de Eume, es la torre del Burgos, la torre de La Coruña, es la torre de los ártabros. No que los coruñeses pretendan monopolizar o hacer suya la torre de Hércules, en el sentido de que no es del resto de los pueblos que son bañados por el Golfo Ártabro, es un error. Es un error, además es que es un error muy fácil de entender. La torre de Hércules es el faro de Ferrol, es el faro de Betanzos, el faro de La Coruña y el faro que avisaba al navegante. En ese sentido estamos unidos, pero Ferrol y La Coruña concretamente están profundamente unidos en el sentido de plaza, fuerte, inmemorial. Primero La Coruña con el famoso episodio de María Pita. Pero María Pita, La Coruña queda destruida y ya después es reforzada con la serie de castillos, San Antón, San Diego, Santa Cruz, baterías en Mera, queda blindada la bahía de La Coruña, pero es que acto seguido queda blindada la bahía de Ferrol, y hay un testigo que La Coruña le entrega a Ferrol, pues tú sabes exactamente, Julián, en ese momento, en el 17-18, La Coruña le entrega a Ferrol el testigo de Plaza Fuerte inexpugnable. Y la María Pita coruñesa fue, que por cierto, acudieron la guarnición de Ferrol a defender La Coruña, de la misma manera que en 1800 acudió la guarnición coruñesa a defender Ferrol. Ferrol toma el testigo y se convierte en algo increíble. Una plaza fuerte que no se queda atrás en historia que la gran historia coruñesa. Por tanto, no se puede hablar de la Coruña como plaza fuerte o de Ferrol como plaza fuerte. Yo hablaría del Golfo Ártabro como plaza fuerte. De hecho, fue blindado de un modo ya definitivo en el siglo XX. Como sabemos muy bien, los cañones con aquella batería, esos que teníamos, con aquellos Armstrong Vickers, los mejores cañones de la época, que realmente blindan aquellos 8 cañones, que por desgracia solo se conservan 2. Los 2 del Monte de San Pedro. Exacto. Pero eran 8 cañones que blindaban todo el Golfo Ártabro, como muy bien jugaron ese papel, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy. Por lo tanto, para mí, esa idea de si queremos ser localistas, yo creo que el localismo es
Gran error. Es nuestro mal endémico. Yo soy panhispánico, es un localismo más grande. Pero bueno, si queremos ser localistas, yo más bien sería Ártabro. Y empezaríamos a pelear por el puente. Tú sabes que el puente es el puente de mis amores. Yo es que además vivo no muy lejos de aquí. Sí. O sea, yo vivo en el medio. Yo doy clase en Betanzos, o sea, yo doy clase en la retaguardia del Golfo Ártabro, ¿no? Porque Betanzos en 16 era como la retaguardia, ¿no? Aquella ciudad amurallada, a orillas del Mendo y el Mandeo, que era el último reducto defensivo, ¿no? Bueno, pues todos nosotros, todos los ártabros, estaríamos absolutamente beneficiados de un puente que nos uniera. ¿Sabes lo que es coger y decir? A 13 kilómetros de La Coruña. 13 kilómetros. Vamos a tomar 5 minutos. Claro, y estamos unidos, totalmente. Vamos a tomar el pulpo a Mugardos Sí. y nos volvemos a comer. Sí. Con todas las sinergias que eso produciría, porque tú imagínate Claro. el área que tú tienes de urbanizar todo eso, ¿no? Eso sería maravilloso. Eso sería además el sitio de los más maravillosos del mundo. Entonces, Hay estudios económicos muy potentes de algún buen amigo mío que trabaja en el Banco Pastor, que es analista, se llama Carlos Echezembleque, que escribe, además en una revista que ya tiene esa intención, que se llama Torre de Artabria, precisamente. Y él a esto le llama la conurbación ártabra, ¿no? Es decir, y la ciudad sería Artabria, ya no sería necesario que le llamáramos ni Coruña ni Ferrol. Es verdad. Porque juntos somos la potencia económica de Galicia, sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Y tenemos intereses muy parejos, ¿no? Es decir, puede parecer absurdo que haya dos puertos exteriores en tan poco espacio, ¿no? Lo es. Es absurdo. Lo es. Es otra idea política que bueno, quiso beneficiar tirando el dinero público que no lo tenemos. Público, Que ahora por eso no lo tenemos. Yo no hubiese- por eso no por lo estas tenemos. cosas. Está ¿no? Yo no claro. hubiese hecho el puerto, perdón, es una opinión personal. Nos están pero oyendo en La Coruña, nos oyen en los cantones. Yo O sea, que no un beso hubiese. fuerte, pero Un beso fuerte a cuidado. todos. Yo no hubiese hecho el puerto exterior de Ferrol. El de Ferrol. No. Pero es que el de Ferrol era anterior al de La Coruña, querido. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo Yo creí siguiente. que ibas a decir, por eso te decía yo, cuidado con La Coruña, creí que ibas a decir, yo no habría hecho nunca el puerto exterior de La ¿Sabes? Coruña. Pero ¿sabes por qué te lo digo? ¿Eh? Sigo diciendo que Punta Lagosteira es un puerto ártabro. Ferrol es una ría que es patrimonio de la humanidad en sí misma ya, por la belleza que tiene. Ese serpentín azul que penetra entre los bosques verdes. La belleza de la ría de Ferrol no tiene parangón. Si a eso añades la belleza de la construcción humana, la belleza de la ría de Ferrol con todas las baterías costeras, con San Felipe, con La Palma, aún quedan restos de las baterías de Segaño, etc. Bueno, en fin, eso. Sí. Pero bueno, todo eso, para mí para mí y para el PIT, y para cualquiera, y para Barren, que intentó entrar, y para cualquiera, es una joya única en Europa, en el mundo. Haber puesto ahí a mí, yo personalmente creo, por amor a la historia, no por localismo, poner ahí eso me parece, yo no lo hubiese hecho, yo hubiese dejado en Punta Langosteira, es un sitio que no... Dicen que el sitio ideal habría sido la ría de Ares. O Ni Ares. hacerlo en Langosteira, ni hacerlo en Ferrol. Hacer un gran puerto ártabro precisamente en Ares. Que es muy abierto. Ría muy es de abierta, entrada muy abierta, improductiva para otro tipo de cosas para el país. Y realmente, y un buen puerto de acogida. Bueno, se pesca buena Pero lubina por las ahí. cosas están así, desgraciadamente han salido como han salido. Sí. Pero otra cosa que os digo, hay otro gran punto de encuentro entre Ferrol y La Coruña, es su amor hacia el liberalismo. Que ahora vamos a entrar a hablar un poco de la PEPA, Sí, señor, de la sin duda que es alguna. la gran constitución de 1812. El aire de la ciudad te hace libre, Y yo en sé marzo, lo que- empezando en marzo, sí. tenemos que hablar de la PEPA porque está de aniversario. Yo le tengo un especial cariño a la constitución esa, por el liberalismo y por el nombre. Pero Ferrol y La Coruña ha sido la ciudad, junto con Cádiz, liberal por excelencia. Los sucesos del amigo Porlier ya son otros sucesos impresionantes, ¿no? Y también Ferrol. Entonces, ¿qué os parece en un momento con la que está cayendo y como está cayendo en España? Que era un poco similar también a aquellos años terroríficos donde el pueblo español estaba totalmente dejado de la mano de Dios, en manos del francés, con su iglesia, con su ejército, con su corona, traicionado por todos, por el ejército, por la iglesia, por la corona, por la aristocracia, por la alta burguesía. Y el pueblo se levanta contra el emperador nada menos más importante del mundo y lo machaca. No machaca. Y además hay otra cosa que yo me vais a permitir que os haga. Lo machaca
Y el último batallón que persigue a los franceses y en 1814, señores míos, llega nada más y nada menos que a Toulouse, Sí. es el batallón de infantería de marina de Ferrol, que son los últimos que persiguen al ejército francés y lo machacan en Toulouse. Y el rey le concede pues una gran condecoración a la infantería de marina ferrolana. Bueno, eso es bonito, ¿eh? Eso es precioso. Para mí, aparte de todas las consideraciones políticas que Juan nos puede contar, para mí la Pepa es un acto heroico. Es un acto heroico. España es capaz de lo mejor y de lo peor. Y basta que nos azucen, basta que nos piquen para que seamos capaces de lo mejor. Ya con Napoleón habiendo entrado con todo en España, ya después de los grandes sitios, ¿no? Ya después de la guerra total, que aún encima, en ese momento totalmente traumático, ¿no? Cuando Cádiz está siendo el único, bueno, Cádiz es la ciudad sitiada. La isla de León, vamos, que es donde estábamos. Pues sí, nazca la Pepa, me parece un acto de una heroicidad tremenda. Probablemente la Pepa nació trastornada por varios motivos. Primero, los diputados, probablemente que no pudieron todas las regiones mandar los suyos, que muchos tuvieron que ser suplidos con los propios comerciantes gaditanos. Claro que fue una suerte incluso, ¿no? Para algunos. Fue una suerte en el sentido de que salió más liberal. Exacto. De lo que tendría que haber salido. Sí, claro. sí. Pero eso al final trajo una resaca monstruosa que llega hasta hoy. Sí, señor, Luis. Como siempre da el clavo. Es totalmente de acuerdo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Es una... España que es así. España que es así. Es curioso. Napoleón nos ha hecho mucha pupa. También es cierto que se la hemos devuelto a Francia, ¿eh? Sí. Sí. No hay ningún francés, ¿no? No, se la hemos devuelto a Francia, sí. Francia nos ha hecho muchísima pupa. Nosotros siempre estamos hablando de la pupa de los ingleses, pero no es nada. Al lado de la de los franceses. La pupa no. Pero, y tú dices hasta aquí, o sea, que hemos llegado arrastrando esos vicios y esas maneras hasta ahora. Sí, eso se llama historicismo. Porque hay algo maravilloso que es que yo creo que consagra la Pepa, y es nada más y nada menos que la soberanía reside en el pueblo español. Es la primera vez que eso es verdad. Y donde se dice que no hay una sola familia que que tenga el derecho de controlar a ese pueblo español. Señores, que se tome nota. Ni una sola familia, ni una sola casta, ni política, ni religiosa, ni de ningún tipo, está por encima de la voluntad del pueblo español. Y desgraciadamente hay demasiadas cosas que hoy están por encima de la voluntad de ese pueblo español, ¿verdad? Creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Sí, hola, buenas noches. Mire, en primer lugar, felicidades porque el programa ha sido fantástico y sobre todo felicitar también a estos dos escritores con todo lo que han contado. Es muy, muy interesante para Ferrol. Ahora, yo quisiera añadir una cosa. Se ha hablado de Ferrol como patrimonio de la humanidad. Yo creo que mientras no caiga ese murallón, Ferrol no va a ser patrimonio de la humanidad, porque la ciudad, que es ciudad del siglo XVIII, debe estar unida a los arsenales. Y eso estaba, en el siglo XVIII, estaba unida a los arsenales, solamente dividida por el foso y nada más que el foso. Es decir, que lo que había que lograr, y me encanta que ustedes digan que entre todos tenemos que conseguirlo eso, tirar el murallón y continuar el foso hasta la puerta del arsenal. Es decir, ahora, hace unos años, como me parece que fue Fernández y el que lo hizo esto, cuando estaba de teniente alcalde, el trozo de la puerta del parque hasta la garita. Eso había que continuarlo hasta la otra puerta, o sea, hasta la puerta del arsenal, y tirar ese horrible murallón. Porque yo creo, cuando hablan ustedes ahora del ataque de los ingleses de 1800, es como era.
Y luego otro complemento sería tirar ese mercado que no debió haberse hecho nunca porque se tiró y se volvió a hacer otra vez, y recuperar la Alameda del siglo XVIII. Esa Alameda que conectaba la catedral con el puerto. Eso es mi opinión y nada más. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial. Pues muchísimas gracias por su colaboración. Yo creo que estáis de acuerdo. Hay que darle toda la En razón. todo. Hay que darle toda la razón porque además esa primera cata con criterios arqueológicos se hizo para conservar solo el foso y el muro original que permite la vista directa al mar y al arsenal. Ya está, ya se ha hecho ese trozo, el que comentaba este señor, hasta la garita y tal. Bueno, la cuestión sería hacerlo todo, claro, porque está hecho, por lo que me contaba el coronel Villasante, Rodríguez Villasante, está hecho, y no lo dudo, con criterios fundamentalmente arqueológicos, con lo cual mantendremos la esencia del arsenal y ganaremos la vista a los ferrolanos, ¿no? Con lo cual, miel sobre hojuelas sería lo ideal. Porque ese murete es posterior. Sí, claro. Ese muro es posterior, por lo tanto, si volvemos... Es un muro de cuartel, cuartelero. Sí, exacto, vamos, si lo que volvemos es al 18, recuperemos el arsenal exacto, tal cual estaba, si es que claro, queremos hacerlo. la piedra del 18. Exactamente, exacto. o sea que Y estáis de el acuerdo. foso del 18. Y el foso del 18, naturalmente. Yo se lo conservaría siempre, claro. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Y lo de la Alameda también, porque daros cuenta... La Alameda, que es una cosa muy ilustrada, No, además, es que el además balón esa- rampante, ¿no? ese bodrio del Estas cosas, mercado... precisamente los intendentes míos, que los defiendo mucho, que eran esos agentes reales que iban a las provincias, ¿no? Tenían una verdadera obsesión por parte transmitida por el Senado, un buen jefe es lo que tiene, del plantío, ¿no? De plantar alamedas para el ornato, embellecimiento y aprovechamiento de los ciudadanos. No eran ciudadanos súbditos, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Sí. Esa era la idea. No, aquí lo que pasa es que hace 12 años, más o menos, nos han regalado nuestras mentes preclaras ese bodrio del mercado de la Magdalena, y cuando hubo posibilidad de llegar a la Alameda precisamente hasta la Catedral de San Julián, bueno, pues se hizo otra vez eso, que para hacer eso era mejor no haber hecho nada, dejarlo como estaba. Claro. Por lo tanto, se han perdido... Ferrol muchos- necesita sin duda recuperar las esencias. Pero ¿no? esas esencias las necesita recuperando, como dicen algunos urbanistas, que el urbanismo es eliminar, no hacer. Sí, señor. Sí, Eliminar. Porque el urbanismo es crear espacios urbanos. Y fíjate, el damero del barrio de la Magdalena es extraordinario en toda Europa. Esto es una joya, ¿no? Otra joya que se ironiza, Claro. aquí no se le da la importancia. ¿Verdad Y la que el tiene. barrio de la Magdalena tiene y se estudia en Europa Tú entera? traes a cualquiera Es con un barrio, mínima- es una claro. ciudad con una planificación ilustrada perfecta. Sí, Perfecta. sí. Perfecta. Es Forest de Ejemplo. Vilidor llevado al plano. Y eso no existe en Europa ya. Con eso te digo todo. Se perdió Esteiro en buena parte, pero bueno, Esteiro era también un barrio más de batalla, ¿no? De atender el astillero en principio, ¿no? Pero la Magdalena, que creció con ínfulas de centro de ciudad, ¿no? Se mantiene el trazado igual, ¿no? Las casas no, pero el trazado sí. El trazado sí. Y eso ya tiene muchísimo valor, sí, eso debería, supongo que está ya en el proyecto de patrimonio. Pero es debería entonces es estar. lo que estábamos diciendo, o sea que tú tienes que unir ese trazado maravilloso del 18 precisamente al arsenal, no Claro, poner ese muro, claro. derribar de una vez por todas ese muro, Recuperas y la volver- ciudad, recuperas el carácter orgánico de la ciudad ilustrada. Exactamente. Exacto, eso muy bien dicho, exactamente esa es la idea. Y tenemos la suerte que se mantiene ese corpus general intacto. Tú tienes que tirar estas 4 cositas y está intacto debajo. Exactamente. Claro. Y tiras también... Es lo que se llama la unicidad arquitectónica, es que es muy raro que la mayoría de esas piedras sean de la misma época, ¿no? Eso es fantástico. Además, ese muro está tapando con restos arqueológicos importantes. Claro. Claro, claro exactamente, que sí. exactamente. Pues estamos todos de acuerdo a tirarlo. Vamos ahora. Vamos a tirar. Yo por mí encantada, cogí el piquete... Yo creo que desde este el caballero que momento. nos llamaba ahora se Yo apuntaría creo que se encantado. apunta. Desde luego a mí me consta de que sería el primero que cogería la pala. Desde luego que sí. Mira, y volviendo un poco a los liberales y volviendo a esa Constitución Sí. y volviendo Yo a tengo Cádiz, que daros un palo, pero os dejo hablar después. Venga. No, quiero decir que todo eso es maravilloso, pero tiene peros. No, quiero decir, a ver, es la primera constitución, sin duda, una constitución extraordinaria, en un tiempo dificilísimo. Yo decía que fue una suerte que no llegaran muchos diputados nombrados por las provincias, porque había un sentir mucho más liberal en Cádiz que en Calatañazor, por poner por caso, ¿no? Quiero O en decir, Galicia. O en Galicia, que mandaban obispos como el de Orense, ¿no? Es Los decir, diputados gallegos, casi todos. Claro, no- eran no- clero sí, y sí, clero
bueno, pues ultramontano en general, ¿no? Hai un diputado de Galicia mandado precisamente por a Xunta de Galicia que es unha excepción a eso, Ajá. que es Alonso López. Sí, Y Alonso López es Noval, ferrolano, extraordinario. maltratado por la corona, maltratado por Ferrol y maltratado por todos. Y es una verdadera eminencia, artífice Bueno, liberal de esa Constitución. Claro, y de hecho para la historia de Ferrol todos bebemos de Alonso López y Nabal, tanto es así que el que pasa por el primer gran libro sobre historia de Ferrol es Montero Aróstegui, y me comentaba Burgoa precisamente el otro día que gran parte de la obra de Montero Aróstico está en Noval sin citarlo, lo cual es muy feo por otra parte, ¿no? Y bueno, pues que era un personaje extraordinario sin duda alguna, y en ese sentido, pues bien, llegaron a Cádiz gente escogida, el conde de Toreno, bueno, Argüelles, ¿no? Gente muy potente del pensamiento liberal y muy avanzada, muy en consonancia con el liberalismo británico y tal, ¿no? Problema, que España es como es, España es muy particularista. Se hablaba más en las... ahora es el palo que le damos a la Constitución con el permiso de los espectadores, si no me linchan antes. En las sesiones del Congreso, perdón, por Dios, en las sesiones de la Constitución de Cortes, en los diarios, ¿no? Se habla infinitamente más de los fueros de Aragón, del derecho de la Mesta a transitar por no sé dónde, de ese puñetero particularismo español del foralismo, que no fueron capaces de acabar con él. Por lo tanto, es evidente que en una Constitución mucho menos jacobina que la Constitución francesa. ¿Qué es el ser jacobino? Todos los hombres son iguales ante la ley. Pues en España no todos los hombres son iguales ante la ley. Por supuesto, en absoluto. Y nunca. Y lo seguimos. Es que estamos con una Constitución seguimos nueva. sin ser iguales Claro, ante la ley. Eso a efectos, es lo que volvemos. según las leyes fiscales, no. No. Porque si yo casco, Dios no lo quiere ahora mismo, mi santa tendría que pagar un dineral por el piso que ya tengo, que ya estoy pagando, ¿no? Bien. Que no tendría que es pagar en Madrid. Esa luctuosa miserable, que hay que pagar cuando uno se muere, que joder, es una cosa de antiguo régimen, vamos, no hay nada peor. Vamos, solo falta que te vengan a quitar los zapatos del muerto ya, porque es patético, esto es una luctuosa de toda la vida, ¿no? Sí. Es una mierda de... Y eso no lo pagan en Madrid. No lo pagan en Madrid, no lo pagan en el País Vasco. Efectivamente. Ojo, cuidado, ¿eh? Claro. O lo que recaudan en el País Vasco, por ejemplo, no se distribuye entre el Estado central o entre todos, como pasa con los impuestos de Galicia. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque no somos iguales ante la ley. Claro, eso deviene, ¿Está por claro? ejemplo, pongamos un ejemplo, una cuestión muy clara. La barbaridad, que es una barbaridad impuesta, una carta otorgada, generada por Pepe Botella, o sea, por José Napoleón Bonaparte. Vi su retrato en Córcega. Y pone rey de Giuseppe. España, pero los franceses, ¿cómo dicen esas cosas? Sí. Nunca fue rey de España. Bueno, pues esa carta otorgada llevada por un grupo de notables, algunos engañados y algunos muy interesantes, ¿no? Hay que decirlo. El tema de los afrancesados daría para otra, ¿no? Porque, claro, esos santos equivocados que a mí me apasionan, ¿no? Es decir, bueno, pero bueno, tú lees el Estatuto de Bayona y, oiga, todos los españoles pagarán igual impuestos conforme a sus utilidades. Tanto tienes, tanto pagas. Se acabó el rollo si eres de Aragón o de Navalcarnero, ¿entiendes? Cosa que a mí me parece insoportable. Es decir, o somos países diferentes o somos iguales ante la ley. Pero esta especie de media pensión absurda que sigue completamente funcionando. a mí me indigna, que funciona hoy, a mí me molesta profundamente Claro. que yo, si me muero aquí, pague mi mujer por mi piso cuando casque y a un señor de Baracaldo no le cobren nada. Dígame usted por qué. Efectivamente. No tengo ninguna razón Bueno, pues ontológica ni esa filosófica para supresión del entenderlo. impuesto de Desde luego. sucesiones se había Claro. prometido que se iba a abordar. No se ha abordado. Sí, bueno, es un ejemplo, hay miles. No, pero es hay un miles. ejemplo muy sangrante. Es Claro, un ejemplo muy claro. sangrante. Sí, sí. Y luego, ¿qué pasa? Que en esas sesiones, los mismos diarios de sesiones, encontramos a señores como Martínez Marina, que era un historicista. El historicismo es el gran problema. Es decir, los puñeteros papeles amarillos. Vivimos de los papeles de los abuelos. Oiga, que yo tengo un derecho de paso para la cañada mesteña por Calatañazor. ¿Pero qué me está usted contando? En un proceso constitucional, señor mío, ¿no? Sí, señor. Ese es el Tiene toda la problema. razón, Gran problema. y yo apuntaría otra cosa. Los ingleses, cuando consiguen su constitucionalismo, se han cepillado al rey, ha venido el Orange, y ya el Orange se convierte en un títere del Parlamento, o por lo menos los franceses han repartido las cabezas de los reyes a diestro y siniestro. Nosotros, al mismo tiempo que redactamos nuestra Constitución, estamos
dando la vida por el rey. El deseado. El deseado. Estamos, entonces, Sí, sí. ese felón. Se quiso aprobar la PEPA por el 6º aniversario de la coronación, entonces, que me dirás. fijaros que hay una contradicción desde el principio. Es un momento histórico absolutamente conflictivo y hecho de retales muy contrapuestos, porque estamos dando la vida por el rey, estamos defendiendo Cádiz y de repente se aprueba una constitución en la cual el rey no está, se desea pero no está, y en esa burbuja gaditana. Entonces, claro, cuando vuelve el rey, no lo dejan, cuando entra a Madrid el rey, no va en carro tirado por caballos. ¿Sabes por quién va tirado? Por los súbditos. Y vivan las caenas. Viva las cadenas. Y vivan las caenas. Vivan las caenas. Entonces, ¿qué pasa aquí? La tragicomedia nacional está Berlanguiano, Perfecta. puramente. está absolutamente echada. Una Ya no- constitución ya no hay nada que que además, hacer. por otra parte, concede al rey derecho de veto. Imagínate en Francia cómo se podían poner. Fíjate. ¿No? Pues, sí, Bueno, sí, y sí, luego sí. las cosas buenas, naturalmente. Soberanía nacionales, o ese trasunto de soberanía nacional que significa que la soberanía reside esencialmente en la nación. Dicen esencialmente, nada más, pero es un principio. Separación de poderes. Ojalá hubiera triunfado. Ojalá. Ojalá. No está mal la Y el contigo. principio de igualdad legal, aunque luego, claro, en el articulado y en los decretos correspondientes, eso no se ve por ninguna parte. 200 años después y con toda esta evolución y con una constitución de 1978 que la tenemos ahí, donde tendría que haber recogido muchas de todas estas cosas, y hoy por hoy esa constitución sigue necesitando una modificación, un cambio. ¿Creéis que la nuestra, digo la actual, hace falta modificarla? ¿Creéis que es una constitución? Yo creo que sí, pero ahora estoy hablando en términos a nivel muy personal. Yo creo que el movimiento oscilatorio que ha generado la PEPA, entre liberalismo por un lado, por otro lado contraofensiva monárquica, y todo esto hemos sido como un coche que coge un bache y no tiene amortiguadores. Hemos ido votando hasta hoy, porque lo hemos hecho. Todo el siglo XIX vamos a botes, o Sí, vamos completamente. Ha sido- Una suerte de pronunciamiento tras pronunciamiento. pronunciamiento tras pronunciamiento. Sí. Hay momentos de Tres guerras carlistas, de gran una barbaridad. tres guerras carlistas. Bueno, claro, tres guerras cantonalismo. carlistas que no dejan de ser tres guerras civiles. Y forales. Porque por son cierto, guerras claro. civiles y forales, además, o sea Es que el eterno problema. es el gran problema de España. Y yo creo que estos botes, este ir a trompicones, en vez de parar el movimiento oscilatorio entre un movimiento que hoy llamaríamos de izquierdas, quizá demasiado radicalizado, y como lógica, reflejo, unas derechas también radicalizadas, esta bipolarización extrema entre derechas e izquierdas, que nos lleva incluso a poner la ideología por encima de la nación, cosa que no ocurre en ningún otro país del mundo, nos ha marcado toda la historia del siglo XIX y ríete tú del siglo XX. Y llega la Constitución del 78. No hemos alcanzado un momento sereno para ponernos a pensar en España. Para mi gusto, esa Constitución prima, entre otras cosas, para mí, pasa de puntillas sobre España. Como si ya en el 78 hablar de la nación española, Les diera vergüenza. nacionalidades, ya en ese sentido, y en ese sentido la Constitución tal cual, del Estado de las Autonomías, que era necesaria, buena, una descentralización. Pero la descentralización que se produce en el 78, yo creo que peca del movimiento oscilatorio, y como un viraje y un contraviraje. En ese sentido creo que el Estado de las Autonomías no es beneficioso para España, tal como está orientado en este momento. Creo que descentralización sí, pero hasta cierto punto. Creo que un modelo más centralizado, en muchos sentidos, sería mejor para España, y ahora que estamos en crisis, lo estamos viendo de un modo palpable. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no puede haber, porque no hay un señor, por mucho que votemos, no hay un señor. Sí que la Constitución sí que tiene esos mecanismos de control en caso de emergencia, pero no hay un señor que puede decir, bueno, ahora mando yo y voy a organizarlo todo yo. Que lo hago mal, me echáis con los votos, pero es que está todo el mundo atado de pies y manos por esta hipertrofia del poder en todos los sentidos del Estado de las Autonomías.
Yo en este sentido creo que la Constitución del 78 peca de eso. Se redacta en un momento en el que el péndulo está en una enorme velocidad, yendo desde un momento autoritario, el franquismo, hacia un momento en el que de un sueño de izquierdas que todavía estaba vigente a esas alturas del siglo XX, ¿no? Como se ve en la transición. Sí, tiene mucho de mítico y de mágico. Mítico, mágico, utópico. Es como un sueño, una utopía. Pero caemos en cuando la utopía se convierte en utopismo, cuando la utopía como algo totalmente positivo se convierte en un utopismo, vamos a hacerlo así, al final pagamos el pato. Yo creo que la España actual, España de las autonomías, ha tenido un periodo de expansión espectacular desde la Constitución hasta ahora, pero ahora se está viendo sus límites. A mí me produce de entera ver el telediario y ver los políticos de cada una de las regiones de España, digo, ¿puedo decirlo? Perfectamente. O no, quiero decir, ¿puedo regiones decirlo? de España. O ya noto que estoy diciendo algo que... Aquí en este programa lo puedes decir. No, aquí cogemos el toro por los cuernos. Pero no me refiero a este programa, me refiero a España. Sí. Pues digo que vamos mal, que estamos recreando los bandazos del siglo XIX de otra manera, que había que meterle el freno de mano, es lo que yo pienso, utilizar los mecanismos que la propia Constitución establece, la propia Constitución tiene, y sí. recentralizar. Y por Dios, tenemos más coches oficiales que en Estados Unidos. Muchos más que es en que Estados Unidos. A mí me dan entera. Es que aquí todo piernas tiene chofer. Sí, todo piernas tiene chofer. Mira, funciona un poco como satrapías, es decir, le das un carguito a un tipo en local y enseguida se sube al poder y aquí mando yo y los de Madrid aquí no pintan nada, todo eso es ridículo. Entonces, ¿creéis que en este momento la crisis puede tener unos efectos positivos precisamente en lo que puede ser embridar esta especie de potro loco que se les estaba yendo de las manos? Sinceramente, sí. Creo que no hay en este momento coraje político para llevarlo como para atreverse a una reforma estructural profunda. Aún hablaba de eso. No lo van a hacer. Aún hablaba de eso Rosa Díez hoy. Ayer en el Parlamento, precisamente. Hoy precisamente. Hoy precisamente. Creo que eso es lo que habría que hacer. Que lo que habría que hacer sería volver a un Estado más centralizado, manteniendo todo lo bueno que tienen las autonomías y quitando todo lo malo. O sea, un poco lo que era el espíritu del legislador, es decir, descentralizar, pero no hacer esta especie de una política más cercana al ciudadano, pero sin duplicar y este funciones. Café para todos Claro. que levantó Abril Martorell con la UCD, el Café para todos para evitarse problemas y generando el gran problema que estamos padeciendo. Y ahora Siempre pasa lo mismo. Sí, Siempre pasa lo mismo. Si vas con el buenismo por delante, si quieres quedar bien con todo el mundo, no puede. Quedas fatal con todo el mundo. Con todos, efectivamente. está claro, sí. Hombre, hoy tienes mismo, razón, estoy de ¿qué acuerdo. vemos en el telediario? Vemos que un Mariano Rajoy urgido por quien manda en todas partes es la señora Merkel, está clarísimo. O sea, usted 40.000 millones o no sé cuántos, ¿no? Dice, bueno, pues él va con el papel y se sienta aquí con los muchachotes estos de las autonomías, ¿no? el gran margrave de Pomerania, porque les faltan solo las medallas aquí, porque es una cosa repugnante, ¿no? Una categoría moral ínfima hay en España en cuanto a clase política, digámoslo claro, ¿no? Eso es verdad. Y entonces Nunca ha llega, estado tan baja. claro, Eso, y nunca llega y le nunca ha estado tan dice baja. la señora de Andalucía, Por el suelo. le dice, no, nosotros no pensamos hacer eso. Bueno, es un descojone, con perdón, es decir, ¿cómo no vas a hacer eso si lo siguiente es que te rescaten? Completamente. ¿Qué quiere usted hacer entonces? Y estamos así todo el día, ¿no? Pero Es insisto, lamentable, hay ¿no? mecanismos dentro de la Constitución, sí. porque estamos en un estado de emergencia. Para corregir. Para naturalmente. corregir. Sí. En un momento el Estado puede hacerse cargo de todas las transferencias. Perdón, el Estado. Sí. Pero Sí, no sí, lo sí, harán, claro. no lo harán. No lo harán. Hombre, hay cosas todavía mucho más radicales, que no son radicales, por supuesto, más que en lo político. Pero bueno, ¿quién sospecha que Canadá es un país de radicales? Nadie, ¿verdad? ¿Qué han hecho con el Quebec? Una mayoría suficiente del Quebec demandaba la independencia por ser francófonos, muy razonable. Oiga, pues referéndum, no ha pasado nada. Lo han perdido por poco. Lo han perdido porque había crisis.
y veían que aquello no funcionaba, que solos iban por mal camino. No, y además, sobre todo, se están viviendo... Es decir, ¿por qué no se puede hablar con libertad de estas cosas? Quiero decir, ya de Perdidos al río llevamos desde el neoforalismo, por lo menos de Carlos II, el último de los Austrias, con la historia foral y el distingo permanente. Usted no es como yo, porque yo soy nacido aquí, soy diferente a usted y pago menos porque lo dice mi norma. ¿Qué norma? La que digo yo. Claro. ¿No? Bueno, pues ya que pongamos todas las cartas sobre la mesa, quiere usted un referéndum, hágalo, pero lo hacemos con las condiciones óptimas de transparencia. Claro. Y en estos momentos que hay que poner... ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué tengo que estar aguantando que haya tipos desde su prevostía autonómica que nos estén afeando al resto de los españoles la conducta permanentemente? Bueno, pero yo creo que si España me roba, váyase usted por ahí, que yo no le robo a nadie. Vascos y catalanes, ¿no? Pero es que yo creo que en este No, momento ellos sí, juegan, ellos igual, están jugando, yo creo que un papel, el papel que han jugado siempre. El nacionalismo juega siempre su Bueno, papel. ¿y cómo rompes eso? Pero el problema está en que quien no es nacionalista ha entrado a su juego y les ha dado la luna. Es como el niño caprichoso que te lo pide, y llega un momento, el very happy, que una de dos, o le dices quieto con ese cuchillo o el cuchillo te lo clava. Sí. Entonces aquí se les ha dado la luna y llegará un momento Pues que digan, hablemos de oye, libertad, todos a ver, los ya que españoles estamos en ello. iguales ante la ley, que es de lo que está Hablemos de libertad, o somos todos iguales ante la ley o rompemos la baraja, esto no puede ser. Váyase ustedes, hagan Sí, otro país. pero hay... A mí no me importaría tanto, Luis, francamente. Pero en este momento, tal como están las cosas, hay una aberración de fondo. Sí. Hay una aberración de fondo porque en este estado de las autonomías lo que ha conseguido de facto es potenciar un estado de las autonomías en el cual tienes satrapías. Sí. El sátrapa, por definición, lo que quiere es ser él solo, Sí. igual que le ocurrió en los reinos de taifas, etcétera. Entonces lo que va a hacer El es... califa en vez del califa. Sí. Exactamente. Efectivamente. Y entonces estos 30 años, lo que han intentado es crear un estado de opinión propio a la escisión. El mal es previo, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Si tú vas a cualquier director general de cultura, ya sea de Galicia, del País Vasco o de Cataluña, y dices, mira, tengo un proyecto muy bonito, ¿podrías ayudarme? ¿En qué idioma está? Está en español, que es mi lengua materna. No te va a apoyar. Claro que no. No te va a apoyar porque ellos solo pueden apoyar el diferencialismo. Esta es una aberración previa que nos ha llevado a un estado de cosas tal que ahora no se puede romper la baraja. Pero a tal punto ha llegado que gente de partidos, como pueden ser centralistas, centralistas no, nacionales, nacionales, como pueden ser el Partido Socialista o el Partido Popular. Yo recuerdo en una discusión que tuve yo en una cadena de radio con una persona del Partido Popular, muy significativa en este momento, y entonces me llegaba incluso a identificar el estado de las autonomías con el estado democrático, a lo que yo le estaba diciendo, que hay países más descentralizados que otros, y que en nada No tiene va nada que ver, de la mano de la democracia. Un país centralista por excelencia es Francia, y es democrático, y un país no tan centralista, sino mucho más autonomista, es Alemania, y también, es decir, se ha incluso vendido el mensaje de que solamente es democrático lo que es autonómico. Esto es un disparate, pero ya de raíz. Esto ¿no? es aberrante, pero volvemos a lo mismo. Si tú coges la pólvora del rey, la esparces, lo primero que haces es arruinarte y el rey se queda sin pólvora. Evidentemente. Y después lo que generas es un montón de personajes histéricos peleándose por la pólvora. El que va a llegar a la pólvora es el que da los codazos más grandes. Exacto. Y el que no tiene escrúpulos, y normalmente alguien que viene de esa pelea desde abajo, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que se ha producido una selección negativa. Estoy diciendo palabras muy gruesas. No, estás bien. Pero es lo que yo pienso. Se ha producido una selección negativa en la clase política. Y voy a esa clase política que es precisamente el tercer problema de los españoles. Los españoles, cuando hablan de su tercer problema, dicen que es los partidos políticos y la clase política. ¿Cómo la consideráis vosotros en este momento? Paupérrima. Sí. Paupérrima. O sea, que dice bien el pueblo español cuando dice que es un problema. Sí. Claro. Sí. Claro que es un problema. Es un problema y además la falta de categoría, la falta de altura, la falta de preparación de esa clase política. Es un problema transversal, sí. Esto también es un problema transversal, un modo de vida, en un modo de defensa ideológico. Es absurdo pensar otra cosa. Pero hay mecanismos correctores fáciles, ¿eh? ¿Cómo se puede corregir eso?
Lo primero, recortando drásticamente los emolumentos y quitando cosas demenciales, como por ejemplo, yo tengo que trabajar ya no sé cuántos años, muchos, para tener una pensión, ¿no? Si es que llegamos a Sí, ello. Si es que ellos llego yo. no. ¿Por qué un cargo político tiene complementos vitalicios fuera? Coches oficiales, puede que hagan falta coches oficiales para cosas específicamente concretas y solo relacionados Con el servicio. con un protocolo hacia el exterior, que los políticos vayan en su coche a trabajar. Después, hacer una fiscalización de sus cuentas, no en el sentido de meterte en su vida, pero sí en el sentido de conseguir un efecto disuasorio tal que nadie se meta en política por intereses personales. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo personalmente lo que haría sería poner como criterio previo o como condición previa para que un político pueda presentarse, tener una preparación en el área a la cual vaya a dedicarse. O sea, no vale todo el mundo para todo. ¿Usted quiere ser ministro de Educación? Vale, pero ¿dónde está su currículum en este sector? Dígame todas las universidades, institutos, universidades, trabajos en los que usted haya estado, y etcétera. De tal manera que así solo podrían entrar en política las personas que ya han triunfado fuera de la política. Las personas que no van allí a otra cosa. Y desde luego... ¿Y cómo veis esos El viveros? efecto Cincinnati, el efecto Jefferson, ¿no? Es decir, gente que está un poco por encima de la búsqueda del éxito personal, porque ya lo tiene, que se dedica muy poquito tiempo a la política, lo imprescindible, y para aportar lo que tiene dentro. Eso sería lo ideal. Ya sé que es una utopía. Entonces lo que veis muy mal... Cincinnati es esa volvía al especie- agro una vez que salvaba Roma, ¿no? Sí. Jefferson volvía a su huerto en cuanto la República estadounidense estaba en condiciones. Exactamente. Eso. Entonces, por Eso es ejemplo, lo que quería decir, Juan. toda esta gente que empieza desde jovencitos, prácticamente desde la universidad, y ya se mete en el partido, Desde- y ya yo diría, desde la que- ya son yogurines, bueno, bien, desde los 14, Tienen 15, estudios de 16, EDCEM, y entonces sí. ya hacen carrera por ahí. ¿Eso cómo lo veis? Eso creo que es verdaderamente el caldo de cultivo de esta degeneración de la clase política. Si solamente por méritos endogámicos llegas hasta estos partidos que funcionan como estructuras totalmente cerradas, si a esto añades las listas cerradas, algo que verdaderamente yo sí que pediría un referéndum para abrir las listas, entonces consigues personas que son especialistas en nada, solamente especialistas en... ¿Vivir del cuento? en entrar en un partido político, irse brujoleando en ese partido y alcanzar el poder endogámico dentro de ese partido para después hacer a su antojo lo que les da la gana sin la preparación mínima, sin ninguna preparación, mejor dicho, para ocupar distintos cargos. Yo creo que todo esto es perfectamente mejorable. Estamos en la democracia española, es joven, bueno, vieja, pero a trozos, en fin, Sí. tampoco las otras son más viejas, Quiero decir, la democracia inglesa empieza unos cuantos años antes que la española, aunque la española después fue a trompicones y ya sabemos todo, ¿no? Pero quiero decir, hay un mundo por conquistar. El mundo por conquistar es conseguir una clase política que tenga como objetivo el bien común. Ya lo dijo Platón hace 2500 años, la democracia y la demagogia son iguales, solo se diferencian en una cosa. ¿En cuál? En que en un sistema democrático los gobernantes gobiernan en beneficio del pueblo. En un sistema demagógico, demagogia etimológicamente significa conducción del pueblo, democracia es gobierno del pueblo, en una demagogia que tiene el mismo sistema, todo es igual, la asamblea, votas, sabes que en Atenas era democracia directa, el demagogo alcanza el poder igual, pero gobierna en su propio interés manejando al pueblo. Que quiero vender 500 lanzas porque mi cuñado hace lanzas, pues voy a hacer una guerra contra Hoy diríamos en beneficio del partido. Y hoy diríamos en beneficio del partido. En beneficio del partido. Por tanto, En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, Claro. claro, y también Luego hay personal. otros. Luego urge una profundísima regeneración de la vida española, ¿verdad? sí, porque yo creo que estamos en una demagogia más Sin que duda una alguna. Sin duda. Y es fundamental y es necesario. Hay que recuperar las esencias que las tenemos como pueblo, además. ¿Y regenera quien puede o regenera quien quiere? Siempre ha regenerado quien puede.
la vida es así. ¿Y pueden regenerar los que en este momento pretenden regenerar algo? ¿Qué os parece? Empecemos tirando el muro. Empecemos tirando el muro. Unámonos. Después podemos hacer una iniciativa popular para el referéndum de las listas abiertas. Eso sería un primer paso. Un primer paso. Yo me apuntaría de todo corazón, sin duda. Juan Granados, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Muchas gracias Un por placer, haber estado esta noche estar aquí conmigo. con vosotros. Luis, muchísimas gracias. Muchas por gracias todo, a ti, Pepa. por todo. Y a ustedes, señores, muchísimas gracias. Miren, yo hoy voy a coger, no tengo vino, ni tengo ginebra, tengo un vaso de agua. Yo voy a brindar, esta noche voy a brindar por España. Por España, siempre por España. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo miércoles.